Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Camilo Soto y les doy la bienvenida a mi canal Matecans. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de números iguales y desiguales que trabajamos en el ejercicio 19 de la aritmética de Baldor, pero esta vez lo vamos a ver desde su representación gráfica. Entonces hacemos un breve resumen de lo que trabajamos cuando hablamos de números iguales y números desiguales. Entonces, los números iguales habíamos explicado que representaban dos conjuntos que eran coordinables, es decir, dos conjuntos que tenían cada uno la misma cantidad de elementos. Y cuando nosotros hacemos una relación biyectiva entre esos dos conjuntos, no sobran elementos. Entonces, eso es lo que decíamos cuando hablábamos de números iguales. Y hablábamos de números desiguales cuando era lo contrario, es decir, cuando los dos conjuntos no eran coordinables, es decir, que cada conjunto tenía distinta cantidad de elementos, que cuando yo hacía la relación biyectiva quedaban elementos sin pareja. Bueno, ahora lo vamos a ver desde su representación gráfica. Entonces, para representar gráficamente números iguales y números desiguales, vamos a tener en cuenta esto de acá. Entonces, aquí creamos una cuadrícula y lo que vamos a representar es un segmento. Entonces, como recordemos que en matemáticas existe lo que llamamos la recta real, la recta numérica. Entonces, tenemos acá una recta numérica que también hablamos de los positivos y los negativos, pero en este caso vamos a hablar de los positivos. Entonces, digamos que acá tenemos una parte inicial en donde arrancamos como desde cero. Entonces, digamos que este sería el número cero. Y lo que vamos a hacer es que para empezar a construir los números naturales gráficamente, lo que hacemos es que vamos a contar desde el cero una cierta cantidad de cuadritos, no importa la cantidad de cuadritos que ustedes quieran. Digamos que en este caso yo voy a coger dos cuadritos, entonces por ejemplo digamos que escojo uno y dos cuadritos de estos pequeños, no los más pequeñitos, sino del pequeño acá que incluye los más pequeñitos. Digamos que cada dos cuadros voy a establecer una unidad. Entonces digamos que acá va el número uno. Y ya lo sabemos porque cuando trabajamos lo que es la sucesión fundamental y la serie de los números naturales, hablábamos del conteo de cero, uno, 2, 3, 4, bueno, etcétera. Bueno, igual, como aclaro, ustedes pueden tomar 3, 4 cuadritos, digamos que si ustedes hubieran querido que el uno estuviera acá, entonces cuentan uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos y llegan al uno. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que para el siguiente número tenemos que contar la misma cantidad de cuadritos que hicimos. Entonces, como yo escogí dos cuadritos, entonces tengo que seguir de a dos cuadritos. Entonces, acá para el siguiente número sería acá dos cuadritos, que sería el número 2. Dos cuadritos, el número 3, dos cuadritos, el número 4, dos cuadritos, el número 5 y así sucesivamente pueden continuar. Como les digo, si ustedes, por ejemplo, hubieran escogido cada tres cuadritos, entonces digamos cada tres cuadritos va un número. Listo. ¿Y cómo se representa gráficamente esto? Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero establecer si 4 es igual a 4, por ejemplo. ¿Cómo establezco gráficamente eso? Por segmentos de recta. Entonces lo que hago es que, por ejemplo, voy a partir con un segmento desde el cero, contamos desde el cero y nos vamos al número 4, que sería acá. Y lo que hacemos es que esa es la medición de ese segmento de este número 4, ¿sí? Y para este número, pues hacemos lo mismo, pero con otro segmento. Entonces, marquémoslo con otro color. Entonces, digamos que acá marcamos otro segmento que mida 4. Y si se dan cuenta, para saber gráficamente si dos números son iguales, es que esos segmentos tengan la misma longitud. En este caso, bueno, ahí estamos hablando de longitud, aunque no hemos explicado el concepto de longitud, pero digamos que el concepto de longitud intuitivamente es algo así como que tienen una misma eh, medida, bueno, valga la redundancia. Entonces, digamos, como tienen la misma longitud, entonces estamos diciendo que estos números son iguales. Entonces, eso en cuanto a ese ejemplo. Supongamos que queremos, por ejemplo, establecer si 6 es mayor a 3, por ejemplo. Entonces, para establecer que 6 es mayor a 3, entonces tenemos que dibujar dos segmentos. Uno que vaya del 0 al 6, que sería acá, y marcamos otro segmento que iría del 0 al 3. Entonces, del 0 al 3. Y para establecer si un número es mayor a otro, lo que tenemos que hacer gráficamente es ver cuál tiene mayor longitud. Entonces, en este caso, el de mayor longitud es el azul, que va hasta el 6. Entonces, quiere decir que 6 es mayor a 3. Y, por ejemplo,
el 3 pues obviamente es más pequeño, pues porque tiene menos longitud. Listo, eso en cuanto a ese ejemplo. Y si por ejemplo quisiéramos establecer, por ejemplo, digamos, no sé, eh, 4 es menor a 6 por ejemplo. Entonces simplemente hacemos dos segmentos, uno que vaya del 0 al 4 y otro segmento que vaya del 0 al 6. Entonces, digamos, del 0 al 6. ¿Y cuál tiene mayor longitud? Entonces el que obviamente es mayor el 6, entonces el 4 sería el menor y por lo tanto 4 es menor a 6. Bueno, eso lo hablo de longitud, pero recordemos, bueno, también otra forma de verlo es que siempre si nos ponemos en la recta numérica, que en este caso la tenemos acá, siempre va a ser mayor el número que está más a la derecha. Entonces, por ejemplo, digamos, si comparamos el 5 con el 7, por ejemplo, el 7 es mayor porque el 7 está a la derecha. O sea, siempre el número que esté a la izquierda del otro va a ser menor y el que esté a la derecha del otro va a ser mayor. Entonces, en este caso, por ejemplo, 7 es mayor a 5 porque está a la derecha. Otro ejemplo sería que 4 es menor a 6 porque 4 está a la izquierda. Y si ustedes también quieren establecer, digamos, por ejemplo, no con las rectas como lo hicimos ahorita, sino, por ejemplo, digamos, lo quieren hacer marcando el número como tal, entonces digamos que 6 es mayor a 3, entonces marcamos el 6 acá y marcamos el 3 acá. Entonces el que está a la izquierda, que es el 3 es el menor, y el que está a la derecha, que es el 6 es el mayor. Listo. Entonces, en conclusión, números iguales representan segmentos o segmentos de recta iguales y números desiguales representan segmentos desiguales. Entonces, eso es lo que queríamos concluir. Bueno, ya para finalizar, vamos a hacer algunos ejercicios del ejercicio 20 de la aritmética de Baldor. Entonces, el ejercicio 20 de la aritmética de Baldor nos pide representar gráficamente estas relaciones entre estos números. Entonces, por ejemplo, nos dice que 3 es igual a 5. Claramente, 3 no es igual a 5. Aquí digamos que el libro tuvo una pequeña imprecisión, pero sabemos que 3 es menor a 5. ¿Y cómo lo comprobamos? Traemos la recta, bueno, traemos el planito, podemos crear como esa recta que hicimos ahorita, la recta numérica. Listo, acá tenemos la recta numérica y entonces lo que hacemos es, como sabemos, vamos a ubicar el 3. En este caso ubicamos el número 3 que lo tenemos en la parte de acá. Y ubicamos el 5 que lo tenemos en la parte de acá. Entonces, ¿cuál está a la derecha? El 5. ¿Y cuál está a la izquierda? El 3. ¿Qué quiere decir? Que 3 es menor a 5. Entonces, esa sería una forma de hacerlo. Como les digo, otra forma de que lo pueden hacer es trazando segmentos. Entonces, trazan un segmento que va hasta el 3 y trazan otro segmento que está hasta el 5. Entonces, como son segmentos desiguales, quiere decir que estos números son desiguales. ¿Y cuál es menor? Pues el que tiene menor longitud. En este caso, este de acá, como tiene menor longitud, entonces quiere decir que 3 es menor a 5 y ahí tendríamos la solución al primer numeral. El segundo nos dice que 5 es menor a 8, entonces hacemos lo mismo, pero con el 5 y el 8. Entonces marcamos el 5 y marcamos el 8. Entonces, ¿cuál está a la izquierda? El 5. Entonces, como el 5 está a la izquierda, significa que 5 es menor a 8. Otra forma como lo pueden hacer es trazando los segmentos respectivos y el que tiene menor longitud pues es el número menor. Entonces, como son segmentos desiguales, van a resultar que estos números son desiguales. Otro ejemplo sería 3 mayor a 2. Entonces, ¿cómo lo podemos probar gráficamente? Entonces, ubicamos el 3 que está acá y el 2 que está acá. Entonces, como el 3 está a la derecha del 2, quiere decir que 3 es mayor a 2. Y si hacen el trazo de los segmentos, van a ver que el segmento de 3 unidades es más de mayor longitud que el segmento de 2 unidades. Por lo tanto, también ahí se darían cuenta que 3 es mayor a 2. El 4, digamos que el 5 y el 6 lo vamos a dejar para que ustedes practiquen. Y, por ejemplo, el último que sería 7 menor a 12. Entonces, si 7 es menor a 12, entonces lo que hacemos es ubicamos el 7, que está acá, y el 12. Entonces, el 12 está a la derecha del 7, que quiere decir que 12 es mayor a 7. O lo mismo, el 7 es menor a 12. Entonces, efectivamente 7 es menor a 12. Y 15 es igual a 15, ¿cómo lo podrían representar? Entonces, digamos que acá no me alcanzó la recta, digamos que el 15 quede por acá. Entonces, ubicamos el 15
del lado izquierdo de la igualdad y por otro lado ubicamos el 15 del lado izquierdo de la igualdad que estaría como que estaría acá mismo porque el 15 está, o sea, digamos que en la recta numérica el 15 solamente está en esta parte de acá. ¿Listo? Y se dan cuenta que como ninguno, ni el 15 está a la derecha del 15 ni el 15 está a la izquierda del 15, por lo tanto el 15 está igual, son iguales. Y si hacen el trazo de los segmentos se van a dar cuenta que son dos segmentos de la misma longitud, por lo tanto ahí se comprueba gráficamente que 15 es igual a 15. Y ya, esa es la forma gráfica de representar números desiguales y números iguales. Ya para el siguiente video vamos a empezar con el ejercicio 21 de la aritmética de Aldor. Bueno, espero que este video les haya sido de gran utilidad y si así quieren apoyarme pueden compartir este contenido a otras personas para así difundir el conocimiento. También los invito a suscribirse a mi canal y no siendo más, les deseo un excelente día y hasta un próximo video.